Bueno, las cosas no están así como dice la presentadora, ¿no? Soy un simple mortal que ha tenido el privilegio de asumir esta responsabilidad y lo hacemos con muchísimo cariño y con mucho compromiso, mucha convicción. Y el día de hoy, que es para nosotros un día muy especial, como la mayoría de los días que nos toca vivir en la construcción de este hermoso y grande espacio de formación para todo nuestro pueblo, para todo nuestro país y muy pronto para otros países del mundo. Es un verdadero honor tener la oportunidad de presentar este extraordinario e importante simposio sobre un tema que para muchos y para muchas ya se ha hecho como una actitud cotidiana y llevadera que tiene tras de sí profundas consecuencias en la vida de nuestro pueblo y de los pueblos del mundo. Porque la experiencia que Venezuela ha estado teniendo en el marco del enfrentamiento de estas medidas coercitivas unilaterales impuestas por varios países del mundo, liderados por Estados Unidos, es ya un hecho político que pretende hacerse cotidiano en todos los países del planeta. Y el ejemplo de Venezuela, la forma como Venezuela ha venido enfrentando, llevando a cabo todo su accionar político también en respuesta y en ofensiva al impacto de estas medidas coercitivas, es un elemento que consideramos sustantivo. Deben saber o han de saber todos los venezolanos y venezolanas de nuestro país. Una vez que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ser portavoz, no solo del impacto y del daño que nos causa y que nos sigue causando este tipo de acto político tiránico, perverso, genocida, sino también que sepa y conozca lo épico, lo heroico, lo astuto, lo inteligente, lo valiente, lo valioso que puede ser para el mundo las políticas de contrarrestar estas acciones que el gobierno venezolano ha venido liderando. Compañero presidente Nicolás Maduro Moro, en uno de sus discursos, hacía eco de ese heroísmo y esa epicidad que nuestro pueblo ha puesto de manifiesto ante todas estas agresiones y ante todas estas políticas que intentan desvirtuar, desnaturalizar la génesis de este proyecto político, que esa acción unilateral coercitiva es una señal de lo poderoso, de lo valioso, de lo potente que es el proyecto bolivariano revolucionario del socialismo del siglo XXI que el compañero Hugo Chávez nos legó. Así que es para nosotros de verdad un honor que estén ustedes acá con nosotros. Espero que ninguno haya venido obligado, que los mandaron de sus ministerios, que si no venían para acá los votaban. Espero que hayan venido por voluntad propia, que sé que así lo han hecho, y que ustedes puedan motivar también a sus compañeros y compañeras sobre este simposio, porque este evento de hoy no es más que un abreboca, es la llave que inicia el próximo diplomado que en escasos días vamos a estar iniciando en esta institución con el doctor William Castillo y todo un equipo de expertos que lo va a acompañar en ese diplomado sobre medidas coercitivas unilaterales. Diplomado gratuito, que no tienen que pagar absolutamente nada,
como muchas veces pagan para ser diplomados en otros centros de formación que ni siquiera valoración ética tienen, y mucho menos académica, pero que sin embargo tienen un mercadeo muy poderoso que los hace parecer como centros de formación de alta valía. Ya estoy viendo en una esquina a Yermina Celis, que está escondida ahí. Yo quiero pedir un aplauso para esta mujer. Heroína del 27 de noviembre. Quizás iba a ser la primera mujer summa cum laude que se iba a graduar en las Fuerzas Armadas de entonces. Tuve yo la dicha de tenerla de alumna en la Escuela de Acción Militar, pero por el hecho de ser mujer no le dieron la denominación de summa cum laude. Así que, bienvenida, Yeli. Y les decía que, no sé, para la fecha 14, creo que es 22 de abril. El 22 de abril iniciará este diplomado de 140 horas, en las cuales una porción de esas horas serán horas teóricas de clases magistrales, conferencias, videoconferencias. Posiblemente tengamos algunos invitados internacionales por vía de telemática, y otras serán pues de trabajo de campo que los interesados y los participantes en este diplomado llevarán a cabo durante el mismo. Y es tan interesante, y hago hincapié en este diplomado, porque su contenido, o gran parte de su contenido, ya el equipo académico de nuestra universidad lo está evaluando para insertarlo como unidad de crédito en algunas de las carreras que en esta universidad vamos a comenzar también a llevar a cabo a partir del mes de abril, tanto en pregrado como en cuarto y quinto nivel, sin maestrías, doctorados que ya están en marcha en nuestra universidad. Por la rigurosidad del trabajo político, técnico y científico que en el laboratorio, en el observatorio de las medidas coercitivas unilaterales, el equipo que allí labora y que lidera nuestra compañera Delcy Rodríguez, pues ha estado haciéndole seguimiento. Y eso lo queremos compartir con todo nuestro pueblo, y creo que tenemos la obligación moral, ética y política de hacerlo del conocimiento de todo nuestro pueblo. Ojalá pudiéramos incluso hacer esta actividad por vía virtual para que otros compañeros en otras partes del país puedan tener acceso al mismo, y si no, pues ver la posibilidad, con todo el soporte logístico que sea necesario, hacer este diplomado itinerante, que podamos ir a otras regiones, como en efecto lo vamos a hacer, William. Así que prepara ahí tus pastillas, esas multivitamínicas que tú te tomas. El doctor Silva Calderón, que también se toma unas pastillas de una planta medicinal que es de allá de Oriente, de la zona donde es, para mantenerse activo, porque le vamos a dar la vuelta al país con este diplomado. Así que sean bienvenidos pues a este primer simposio de medidas coercitivas unilaterales, que hoy estarán conduciendo el doctor Álvaro Silva Calderón, nuestro exsecretario general de la OPEP, al inicio de esta organización, cuando era un muchacho. A sus 95 años sigue aquí como docente. Él no le gusta que le digan emérito, porque dice que los docentes eméritos están jubilados. Él no está jubilado, ni se va a jubilar. Y bueno, y con el compañero William Castillo, que será el moderador y guía de esta jornada de hoy. Bienvenidos, un gran abrazo para todos. Primero me gustaría saber si nos escuchamos bien. ¿Se oye bien? Fundamental en toda la vida, pero especialmente en un centro de formación, un centro académico, la comunicación. Comenzamos pues por la voz, por el sonido, y explorar un poco
ciertos aspectos conceptuales que nos permitan entendernos. La materia que hoy nos ocupa, ya el señor rector ha dicho que es un abreboca y efectivamente es así. Vamos a ver un poco el panorama que tenemos entre manos, porque es complicado. Complicado desde el punto de vista intelectual, de comprender lo que está pasando, porque para algunos que nos movemos en algunas áreas como el derecho, casi que no las comprendemos, no funcionan dentro del sistema general interno ni internacional. Hay como un cierto caos, desorden, un poco parecido cuando se llega a una empresa y se pone en manos de un auditor y no encuentra cómo auditarla y termina diciendo esto es inauditable, no se encuentra por dónde entrarla, no se sabe si el que genera las medidas o las causas está en sus cabales o si por el contrario simula no estar en sus cabales para cosechar frutos o ventajas del desorden que crea. Es una situación verdaderamente compleja, ¿no? Esto que ahora estamos ahí anunciando en la pizarra como medidas coercitivas, que originalmente llamaban sanciones. Entonces, tenemos que explorar un poco conceptualmente. ¿Es posible que haya un sistema sancionatorio como el que se pretende establecer y que incluso los intelectuales, los políticos, quienes se ocupan de estas cosas, ya la estén viendo como normal y lo planteen como un mecanismo de la política internacional de los países o para influir en otros gobiernos o para cosechar cuestiones económicas o en ocasiones hasta lo presentan como bondadosos, como generosos cuando le otorgan licencia a los países, como diciendo, mire, yo soy bueno y te dejo que hagas ciertas cosas. Entonces, todo ese sistema necesitamos conceptualizarlo porque los que estamos afectados entendemos que la cosa es dañina. Si no tuviera ese daño, uno podría calificarlo como una especie de carnaval de medidas, porque el mundo está lleno hoy. No sé cuántas miles de medidas hay en el mundo hoy de ese carácter. Entonces uno diría, es como un carnaval. Pero el carnaval es una cosa bondadosa, sabrosa y tal. No es propiamente un carnaval. Es más bien una pandemia, es más bien una epidemia lo que tenemos, porque crea trastornos y cosas sumamente graves. La primera cosa es, a nuestro juicio, y tal vez siguiendo las orientaciones del rector, de desbrozar un poco de cómo abre boca. ¿Podemos llamar esto sanciones? ¿Quién sanciona? Vamos a nuestro derecho interno, a nuestra Constitución. ¿Cómo se resuelven los problemas del infractor de la legalidad de un valor jurídico? Es un sistema rigurosamente establecido en el orden interno, en donde se señala cuál es el bien jurídico que se viola y la carga que se le pone, el peso, la punición, puede ser una multa, puede ser una prisión, esta medida y la autoridad que lo debe hacer, quién está facultado para eso, absolutamente medido. El tipo delictual, esta es la figura. Cuando usted comete este hecho, viene esta consecuencia y de este tamaño, con atenuantes, con agravantes, y quien la hace es un juez, es una autoridad. Es un mecanismo sancionatorio y tiene el carácter restrictivo, de interpretación restrictiva, no es extensiva. Está prohibida la extensión en materia penal. Usted no puede decir porque se parece que lo mató o se parece un delito. Entonces, está lo mismo que si alguien
quiere poner la pena que él quiere, el tamaño que él quiere. No, tiene que ser la que está allí tasada, que está allí señalada. O su autoridad donde dimana. Porque si no tiene usted autoridad para hacerlo, se invierte la cosa. El que aparece como infractor es el que está tratando de poner la medida. El delincuente es él, el que lo pretende. Entonces, en este caso, con esas características, uno no puede decir, no podemos hablar de sanciones. Y especialmente no podemos hablar de sanciones si llevamos la cosa al plano internacional. Porque allá no conseguimos con un sistema, no como el interno, que está perfectamente arreglado, con un legislador que crea un código y un tipo penal y un juez que la administra, una autoridad. Allá en el orden internacional no se tiene eso todavía. No hay un legislador, no hay un derecho estructurado, sino que lo aceptable, lo tradicional, lo que hace funcionar es la soberanía de los estados. Los estados son soberanos. La regla de que no me puedo inmiscuir en la actividad del otro. Es decir, yo no soy un sujeto de la pena. No puedes venir a decirme lo que yo haga o mi pena. Esa es la regla en el mundo internacional. Entonces, viene aquí el problema de que se erigen algunos países como sancionadores o pretenden que se les dé un marco general también y han conseguido algo. Pues ahí, entonces, la tolerancia de que algunos organismos colectivos, cuando un país se desborda por las reglas humanas, los derechos humanos, deja de ser propiamente un Estado funcional, pueda que tenga unas sanciones, pero tiene el carácter de colectivo. Hay un organismo general que es el que analiza, decide, vota y una forma de aplicarlo. En el caso de los países también con reglas limitantes, hasta el extremo de que cuando se trata, por ejemplo, de la acción bélica, la acción armada, la acción de fuerza, hay limitaciones. Los organismos internacionales no están facultados para eso. Hay un campo de acción, de manera que el objeto, el peso de la sanción, tiene unas características hasta dónde se llega. No se puede hacer en todo. Incluso cuando, como en el orden interno está rechazado el uso de la fuerza individual, se la reserva el Estado solamente para ejecutar, en el orden internacional también no se puede, se admite por fatalidad que haya guerra. No se ha podido evitar las guerras, pero no se las aplaude, no se les tiene como método para resolver los conflictos. Y entonces, al revés, se trata de regular la guerra y hay como una especie de derecho de guerra, o hay un derecho de guerra, o llamado derecho humanitario también, que se encamina a determinar qué cosas pueden ser objeto de coerción por parte de la comunidad internacional. De manera que en una guerra no se permite, comete un delito de guerra, se ataque cualquier objetivo. Los objetivos, hay limitaciones para atacar los objetivos. No se puede bombardear una ciudad abierta sin defensa. No se puede bombardear un centro hospitalario. No se puede atacar un centro para las necesidades básicas, una presa para el suministro de agua de la población. Hay limitaciones. Y en el mismo campo militar está prohibida las armas expansivas, las minas personales, los gases venenosos y hay un control pues, de la medida. Y no tienen todavía un organismo internacional especializado que pueda tener un ejército, una tropa que se mande. Excepcionalmente se hacen fuerzas de intervención, pero
solamente para mitigar o para separar adversarios, pero no hay un organismo generalizado. Ahora, ¿qué no está pasando en nuestro caso? Se están como institucionalizando el mecanismo de las medidas. Y las Naciones Unidas han señalado un cuadro, pero ha habido cierta tolerancia a dejárselo en manos de los privados, y de los privados, no de los estados, y la han desbordado y las acomodan a sus medidas. El caso de Estados Unidos con Irán, por ejemplo, dictaron una ley, esa ley no fue suficiente, le hicieron ciertas tolerancias y se desbordaron. Hoy parece que estuvieran como sueltos, como si en ese control, como si cada estado pudiera establecer una medida determinada y como si el objeto fuera indefinido. De manera que tenemos en el orden internacional legitimidad del órgano que lo pone, desbordamiento del objeto. Cualquier cosa puede ser. Y se nota como una pretensión de generalización o universalización de las medidas. No va dirigida a un objetivo, sino se expande. Lo estamos teniendo entre nosotros mismos con estas últimas medidas. Creo un impuesto a todo aquel que comercie con este. Es decir, eso es válido para todo el mundo, ni siquiera aquel a quien están tratando de agredir, sino que lo expanden como un derecho universal. Estamos pues en una regla verdaderamente confusa. Y es llamativo, y es lo que a nosotros más nos preocupa, los propósitos de estas medidas pueden ser variables. Los hay de carácter económico, los hay de carácter netamente político, los hay de carácter económico por competencia, por potencia, por razones de predominio económico en el mundo. Lo estamos presenciando entre las grandes tecnologías, entre China y Estados Unidos, por la tecnología. Hay una pugnacidad entre los grandes. Pero fundamentalmente es de los grandes con los pequeños para hacer cambiar, para hacer variar sus modelos de gobierno, lo que roza con el sistema de la no intervención. Yo puedo ser monárquico, o puedo ser republicano, o puedo ser teocrático, ese es mi derecho. No tiene alguien porque tiene uno de esos modelos que me adopte a él. Y las medidas las están usando para eso. El caso nuestro es típicamente político, es buscando un cambio, y no está oculto, está declarado, pero realmente es un mecanismo de distorsión del derecho internacional y de cierta forma agresivo. Y fundamentalmente, desafortunadamente, nosotros tenemos mecanismos de información y se está tratando de atender los daños que esto le ocasiona, que son difíciles de medir, porque aquí se está afectando dónde está la clave o el núcleo a la actividad petrolera nacional. Entonces, no es el daño solamente a lo que está pasando a la medida en la industria, sino que eso se difunde en todo el país. Porque la industria petrolera no solamente es que es un servicio público, es un super servicio público. De él dependen todos los servicios públicos del país. De manera que si hay limitaciones de guerra que no permiten atacar una presa, atacar un hospital, tampoco está tolerado que pueda atacar masivamente los centros energéticos. El ataque masivo a un centro energético es un crimen de guerra, porque al atacar el centro y impedir la utilización de la energía, no funcionan los hospitales, no funciona el régimen alimentario, no funciona el régimen de defensa, no funciona nada, desarticula. Sería una mortandad. Si se cortara en este momento para la humanidad, por ejemplo, nada más que teóricamente, el petróleo de golpe,
moriría gran parte de la humanidad. A un país le cortan la energía, bueno, sí, lo harían capitular o morirse de hambre o de necesidades o de enfermedades inmediatamente. De manera que no puede haber, creo que internacionalmente, un objetivo militar que signifique un ataque masivo al régimen energético de un país. Nosotros necesitamos defenderlo. Venezuela es un caso típico. Nosotros tenemos fundamentalmente dependencia de la actividad petrolera. Andamos buscando algunos modos de que no sea así, pero hasta ahora sí es de esa manera. De manera que cuando aquí se ataca el régimen petrolero, se está atacando todo. Se está atacando todas las posibilidades que el país tiene. La reacción, hay críticas a toda esta cosa. Una en busca de contrarrestar, otra de prevenirla, de vacunar. Pero cuando el ataque se hace, digamos, entre pares o entre iguales, entre Estados Unidos y Rusia, para poner un ejemplo concreto, el otro tiene un mecanismo de respuesta tolerado por el derecho internacional, la retorsión, la represalia, y puede hacerlo. Pero cuando son los pequeños no tiene ese mecanismo. Entonces, tiene que idear algunos otros, inteligenciar medios de supervivencia o de sortearlo, y son los esfuerzos que hay que hacer en el orden legal o en el orden logístico o como sea para poder sobrevivir. Hay que conceptualizar bien el panorama que tenemos para ver qué tipo de medidas se puedan conseguir eficientemente, porque es desigual el tratamiento. No es lo mismo atacar al grande, que pueda defenderse, que atacar a los pequeños, que queda realmente inerme frente a las medidas. Y sobre todo, como esa pretensión de universalidad de las medidas, totales. Decimos esta cosa y la llamamos solamente la atención, como nos ha dicho el rector, como un abreboca de lo que puede ser una necesidad de que cuantifiquemos realmente lo que está pasando, que podamos ver si levantamos la vocería en lo que queda deficiente de los organismos internacionales, porque realmente el sistema grande que tenemos no está funcionando. No está funcionando. El mundo está controlado por unos sectores que están casi autorizados para hacer lo que quieren. Porque cuando lo hacen y hay la protesta masiva de todos los otros países, tienen el veto y entonces se salen de la suerte. Estamos en una situación del cambio del sistema, de tal vez formar nuevos bloques, generación de legislaciones internas, mecanismos de inteligencia para o curar los daños que nos está produciendo esta epidemia o tratar de buscar alguna vacuna que por lo menos lo mitigue. El curso que la universidad está proponiendo, esperamos que podamos ver si conseguimos algunas luces al respecto, y hay algunos intentos en Venezuela que creo que debemos seguir cultivando y apoyando por parte de esta universidad. Muchas gracias. Los invitamos a inscribirse en el diplomado, porque en el diplomado sí vamos a dar las 4 horas de la intervención. Antes de entrar en el tema, voy a pasar, repito, algunas láminas muy rápidamente, porque esta sí es una exposición larga. Lo que quiero es que veamos allí, simplemente a grandes rasgos, los últimos 25 años en Venezuela. Y más allá de lo que pasó antes, a partir de 2013, 2014, con la desaparición física del comandante Chávez, se inicia contra Venezuela un proceso que es lo que hemos llamado el bloqueo. Es decir, tenemos 10 años ya viviendo como un país sancionado, como un país castigado, como un país perseguido.
Y 10 años en la vida de uno es bastante, ¿verdad? Porque hace 10 años tenía menos canas y seguramente algunos kilos menos. En la vida de un país parece poco, pero cuando medimos sus impactos, entonces podemos entender lo que ha pasado con muchas familias, con muchos ciudadanos venezolanos y venezolanas. ¿Cuánto de estas medidas han afectado? Repito, más allá es importante tener esto en mente porque lo que ha vivido Venezuela en los últimos años es un periodo que busca cambiar nuestro modelo político. Ya lo apuntaba el doctor Silva Calderón, hay objetivos económicos, hay objetivos administrativos, pero siempre detrás hay un objetivo político cuando hablamos de medidas coercitivas unilaterales. Y en el caso de Venezuela está muy claro que el objetivo de lo que ha pasado ha sido producir un cambio de régimen. El concepto no es mío, el concepto es de los propios teóricos de los Estados Unidos. Es decir, Obama lo definió como torcerle el brazo, pero otros teóricos estadounidenses son más claros diciendo nosotros queremos cambiar el modelo político de ese país. Para cambiar ese modelo político, para cambiar la conducta de ese Estado, vamos a aplicar esta política. Adelante. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en Venezuela, y en el caso específico del Observatorio Venezolano Antibloqueo, es que hemos empezado a construir, profesor, doctor, una reflexión propia, con categorías propias, con metodologías propias. Es cierto que hay un debate que no es solo un debate semántico, porque como decía el profesor Álvaro Silva Calderón, las sanciones son el término que le ponen los estados sancionadores. Es el término del carcelero, es el término del castigador. Las Naciones Unidas usan un término más elegante, más Naciones Unidas, que son medidas coercitivas unilaterales. Y políticamente y comunicacionalmente nosotros hablamos de un bloqueo para que se comprenda mejor la naturaleza, el carácter y los impactos que tienen estas cosas. Pero indistintamente que lo llamemos de una manera u otra, nosotros también somos cuidadosos de que no normalicemos el término sanciones, porque nosotros como nación no hemos hecho nada para recibir esas medidas. Nosotros no hemos cometido ningún delito que justificase esas medidas. Pero bajo una narrativa política que normalice ese hecho en otro país, en este caso, o en otros países, se justifica la imposición de durísimas medidas contra nuestro país que nos afectan a todos y todos. Entonces, un poco lo que vamos a hacer aquí es contar esta historia de 10 años con nuestra narrativa, con nuestra cabeza, con nuestras categorías que está en construcción. Adelante. Y claro, el término, si uno pone a ver, dependiendo de la alternativa, de la opción que busque, desde el punto de vista académico, que tome, desde el punto de vista académico y científico, hay muchos términos alrededor de este problema. En esta nube de palabras se puede ver que hay términos de un lado y del otro, sanciones, bloqueos, medidas coercitivas, la guerra multiforme, el cambio de régimen, las confiscaciones, el saqueo, los permisos, las licencias. A veces nos confundimos porque hay tantas cosas que nos dicen alrededor de eso. Bueno, ¿qué serán todas esas cosas que están allí? Vamos a tratar de despejarlas, no todas, pero sí algunas. Adelante. Esta es la idea clave de toda esta presentación. Aquí pudiéramos terminar, si ustedes comprendieron ya esto, aquí podemos terminar la presentación y nos vamos a tomar café. Esto ha sido una agresión inaudita, inédita a nuestro país, que no tiene comparación con ningún otro proceso en nuestra historia. Revisando este tema, para los que les gusta la historia, hay que recordar que cuando Venezuela creó una cosa llamada la Junta Defensora de los Derechos de Fernando VII, es decir, a partir del 19 de abril de 1810, resulta que ese gobierno que surgió de ahí fue sancionado, porque hubo una prohibición de los barcos de atracar en puertos venezolanos y hubo prohibición para que a ese gobierno, que era un gobierno defensor de los derechos de Fernando VII, la llamada Primera República, y ahí empezó, y uno puede ubicar el primer hecho relativo
al bloqueo a nuestra economía o a las agresiones económicas. Y después el más conocido por todos, por supuesto, es el de 1902, cuando se bloquearon las costas de Venezuela para también atacar al gobierno de Cipriano Castro en ese momento. Adelante. Y esta agresión al país se expresa como un ataque a la población. Esa es otra idea clave, porque la narrativa mediática, la narrativa que se impone a través de los medios es, no vale, estas son unas medidas personales, estos son contra unos dirigentes corruptos, que además están violando los derechos humanos, contra un Estado fallido que no cumple sus obligaciones internacionales democráticas, y en función de eso, es decir, de la opinión que los centros de poder tienen sobre nuestra democracia, sobre nuestro país, entonces se toman o se arrogan, dirían los abogados, el derecho a sancionarnos, el derecho a castigarnos, el derecho a perseguirnos. Es fundamental comprender esta idea base. Al final de esta historia, quienes están afectados, quienes sufren las consecuencias de múltiples maneras, es toda la población del país. Hay algunos que califican esta estrategia de las sanciones como una forma de la guerra híbrida, por supuesto, o de la transformación de las políticas. Es decir, hay teóricos estadounidenses que dicen, mire, en vez de invadir un país, yo prefiero sancionarlo. Es decir, no pago el costo político de invadirlo, pero logro los efectos que quiero, que es presionar una economía para obtener algún objetivo político que tengo. Adelante. Entonces, ¿qué son estas medidas coercitivas unilaterales? Nosotros las hemos definido en línea con análisis internacionales de varios países como un instrumento de política exterior. No son meras medidas administrativas. Están organizadas y están cohesionadas y están pensadas para producir determinados resultados. Y esos resultados se miden en términos políticos. Si hemos dicho, recordemos, si hemos dicho que el objetivo es un cambio de régimen o un cambio de conducta política, la efectividad de las medidas se deben evaluar en función de su capacidad de lograr esos cambios políticos. Hace unos días, con esta moda ahora de la inteligencia artificial, le hice una pregunta tanto a DeepSeek como a ChatGPT sobre este tema. Y nos decían, coincidían con ligeras diferencias, que un análisis de las sanciones impuestas por Estados Unidos desde 1950, menos del 4% había alcanzado algún tipo de logro político en el objetivo que se planteaba. Menos del 4%. Es decir, la tasa de éxito desde el punto de vista del objetivo de la medida es bajísimo. Sin embargo, las consecuencias de aplicar esas medidas sobre esos países han sido terribles. Ellos mencionaban, por ejemplo, el caso específico del acuerdo nuclear con Irán. A Irán se le impusieron sanciones desde 1979 y se aceleraron en los años previos a la negociación del acuerdo nuclear del 2010. Entonces, ellos dicen que ahí se puede decir que hubo algún éxito en el sentido de que se presionaron con sanciones y se logró un objetivo en el programa nuclear, en el acuerdo nuclear que se firmó, que después Trump lo desconoció. Pero bueno, es una agresión unilateral y multiforme, es ilegal y criminal y es cruel e inhumana. Esto lo vamos a ir explicando y lo vamos a ir entendiendo a lo largo de la exposición. Es ilegal porque las Naciones Unidas, ese organismo que decía el doctor Silva Calderón, que prácticamente hoy es inexistente, solo reconoce un mecanismo para imponer sanciones económicas a un país, y es la aprobación del Consejo de Seguridad. Como sucedió lamentablemente con Libia, vean dónde está Libia, y como ha sucedido con otros casos en la historia. Entonces, solo Naciones Unidas dice, solo si el Consejo de Seguridad la aprueba, para lo cual necesita el voto de todos los miembros, y ya sabemos que ahí existe poder de veto, en ese caso se puede aceptar que se imponga el tipo de restricción económica en un país. Todos los demás casos unilaterales son ilegales en el marco del derecho internacional. Entonces,
Otra idea clave es que estas medidas son violatorias de la Carta de Naciones Unidas, son violatorias de los principios de igualdad soberana de los estados, son violatorias del derecho internacional público en general. Tienen, como ya decía, una naturaleza, una inspiración de guerra, una forma de guerra, busca el control de recursos estratégicos y se ejecuta, aunque son medidas multiformes, se ejecuta fundamentalmente a través de la economía. Porque si yo debilito, como decía Napoleón, creo que el que lo dijo, perdónenme si me equivoco aquí, ¿no? Pues los ejércitos marchan sobre sus estómagos. Si yo debilito la capacidad económica de un país, si degrado esa capacidad, si privo a esa población de recursos materiales de vida, del funcionamiento de esa sociedad, evidentemente esa sociedad va a quedar inerme. Eso ya lo decía el presidente Wilson de los Estados Unidos en 1919, cuando decía que si se aplicase una política de bloqueo a un país, él decía, aplíquese esta política silenciosa y obtendremos los resultados que deseamos. Es decir, tendremos a los países a nuestros pies. Eso lo decía en 1919, en plena guerra mundial. Nosotros no estamos en guerra con los Estados Unidos, pero Estados Unidos sí nos trata como si estuviéramos en guerra. Adelante. Y fíjense, para abonar un poco lo que decía el doctor Silva Calderón, este es un gráfico que estaba hasta 2022 de un tanque de pensamiento estadounidense. Y estas eran las sanciones impuestas por año en el planeta, cada año, por los últimos 4 presidentes de los Estados Unidos. Obama, George Bush, Obama, Trump y Biden hasta el 2022. Después del 2022, claro, con las sanciones a Rusia, eso se dispara mucho más. Pero vean cómo es un instrumento entonces de política exterior cada vez de uso más frecuente. Es decir, cada vez se recurre más a estos mecanismos de presión para lograr los objetivos políticos. Adelante. Y luego está lo que los propios estadounidenses dicen sobre lo que están haciendo. Es lo que el presidente Nicolás Maduro ha calificado como las confesiones de un crimen. Es el criminal diciendo, bueno, esto es lo que estamos haciendo. El presidente Trump decía durante la campaña electoral, la última, que fue un error que no se reconociera su victoria, porque él sigue diciendo que a él le robaron las elecciones. Pero bueno, que le quitaron el poder, pero en ese momento ya Venezuela estaba a punto de colapsar, decía él. Y dice, nos hubiésemos quedado con todo su petróleo. Sí, por favor. Pero William Brownfield, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, decía ya en el año 2017 que la mejor resolución con respecto a Venezuela sería acelerar el colapso, aunque cause sufrimiento por un periodo de meses o quizás años. Es decir, lo único que hay que agradecerle a William Brownfield es la sinceridad. Al menos sincero es. Porque él decía, incluso yo invito a los que estén interesados en buscar esa entrevista que está en YouTube, él era más extenso y él decía, no nos engañemos, los venezolanos van a sufrir con estas medidas. Pero como van a sufrir, aceleremos para que el sufrimiento dure menos tiempo. Derrocamos al régimen y volverá al mundo feliz, como en Libia, pues, o como en Gaza. Y el Departamento de Estado decía en 2018, en un comunicado oficial, ya decía a principios del 2018, lo que estamos viendo en Venezuela, gracias a las sanciones, es un colapso total. Entonces, nuestras medidas funcionan, nuestra política funciona y las mantendremos, dicen ellos. Es decir, es una política de Estado. Esa es otra idea clave. No es un capricho. No es que Trump es más malo que Biden y Biden era peor que Obama. Es que si vemos lo que ha pasado con Venezuela, ha sido una continuidad. Con matices, por supuesto, con matices, adaptado a las coyunturas, a los intereses, pero es una política del Estado estadounidense hacia nuestro país. Adelante. Y luego
el aspecto humano. Este tema se debate mucho en las universidades y en los centros de pensamiento de Estados Unidos desde, yo diría, la Segunda Guerra Mundial fundamentalmente. Pero este señor, Richard Nephew, que fue funcionario de Obama y después de Biden, participó en el diseño del programa de sanciones contra Irán y también en el programa de sanciones contra Venezuela. Él dice en un libro que se llama El arte de las sanciones, porque para ellos sancionar es como un arte, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo de manera elegante, estética, y él dice, las sanciones buscan generar un sufrimiento o, para ser claros, un dolor que sea lo suficientemente agobiante para que el blanco de estas sanciones cambie su conducta. Ahí está expresado con una crudeza pasmosa el objetivo al final. Si hacemos sufrir, si hacemos crujir, alguien debe recordar la famosa frase de Richard Nixon sobre el gobierno de Allende, haremos crujir la economía. Si hacemos sufrir al pueblo venezolano, si hacemos crujir la economía, van a tener que aceptar nuestras imposiciones políticas. Adelante. Me paso rápido aquí porque ya lo dijimos y esto se entiende muy bien. Entonces, una estrategia de control geopolítico para un cambio de régimen, porque para los Estados Unidos seguimos siendo el patio trasero. Creo que no hay que ahondar mucho aquí porque sabemos el tema de las reservas, sabemos por qué el centro de estos ataques es la industria petrolera, el sector energético, porque, como decía Richard Nugent, hay que atacar donde más puede doler. ¿Y dónde le puede doler a un país petrolero si no es en su industria petrolera? ¿Dónde se va a sentir más el dolor y los efectos si no es en su industria petrolera, que es la que produce la mayor parte de las divisas del país? Adelante. Y por supuesto, sin olvidar el tema internacional. Ya lo mostraba el profesor Silva Calderón y yo agradezco, profesor, que haya usado los datos del Observatorio Venezolano Antibloqueo. Me siento muy feliz de ver esa lámina, porque nosotros tenemos 4 años trabajando este tema, desde el año 2020, y no es fácil que la gente entienda que nosotros tenemos una posición, que estamos tratando de construir una posición del país frente a esto, y para eso debemos alinear las narrativas, los conceptos, las metodologías y los datos. En un tema, como decía el profesor, dificilísimo, complejo, que tiene unas aristas jurídicas, que es un debate internacional, que tiene unas aristas geopolíticas, económicas, etc. Entonces, bueno, fíjense aquí, está Venezuela ya, 1039 medidas, esta es la última actualización. Esto está cambiando, pero en el último mes se aceleró. Tuvimos algunos meses parados las medidas, pero Donald Trump aceleró en este último mes las medidas contra Venezuela. Esos 1039 incluyen la decisión de la orden ejecutiva en el cual Trump le impone 25% de aranceles a los países que compren petróleo a Venezuela. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Adelante. Y ahora reducimos aquellos 25 años a estos 10 años. Esto fue una escalada. Ahí hay algunas de las medidas más importantes. Comienza con una ley del año 2014, es una ley que aprueba el Congreso de Estados Unidos, que se llama Ley de Defensa de la Sociedad Civil y la Democracia en Venezuela. Ustedes pueden recordar que en el año 2014, no creo que aquí no haya nadie que no tuviese conciencia en el 2014, aunque hay gente joven aquí. Pero ustedes recuerdan que ahí fracasó una cosa que se llamó la salida, o sea, las guarimbas, pues. Bueno, la respuesta de Estados Unidos al fracaso de la guarimba fue una ley que en su introducción dice, en Venezuela el gobierno está agrediendo a la sociedad civil, porque ellos salieron a protestar pacíficamente y el gobierno los atacó. ¿Cómo los agredió y la democracia está en peligro en Venezuela? Fíjense qué interesante esto, esa ley. Dice, la democracia está en peligro en Venezuela. Nosotros estamos preocupados y como estamos preocupados vamos a aprobar una ley que nos permite intervenir en Venezuela. Hasta 2014, Estados Unidos decía, el problema es allá, el problema es en Venezuela. Violan los derechos humanos, no respetan la democracia,
atacan a los protestantes pacíficos, pero eso nos preocupa. Como estamos preocupados, vamos a establecer una ley que nos permita actuar más adelante. Eso es básicamente lo que dice la ley. Yo jamás olvidaré esa ley porque fue aprobada el 18 de diciembre, que es el día de mi cumpleaños. Espero que se acuerden y me manden un regalito este año. Me perseguirá hasta mis últimos días. Pero luego eso fue aumentando, ¿no? En 2017 se inicia realmente la agresión directa a la industria petrolera con 2 órdenes ejecutivas que dictó ese año el presidente Trump. Básicamente esas órdenes ejecutivas lo que dice es que se establece un bloqueo del petróleo de Venezuela. Venezuela no puede traer dividendos, no puede repatriar dividendos, PDVSA no puede negociar su deuda, se prohíbe la negociación de la deuda de la República y de PDVSA en los mercados financieros. Y luego, bueno, se van desarrollando una gran cantidad de medidas. En el 2019 es la segunda oleada fuerte de medidas contra PDVSA, ya prácticamente se declara el embargo petrolero de Trump y se bloquea Citgo. La orden ejecutiva 13884 de agosto del 2019 que bloquea Citgo y le permite, junto a la segunda ley del Congreso de Estados Unidos, le permite entregarle el control de Citgo a un grupo de venezolanos que están en el extranjero que se erigieron en gobierno interino. Esto, cuando uno lo cuenta, los venezolanos lo podemos entender, pero explicarlo afuera es muy difícil. Yo he echado este cuento en otras partes del mundo y la gente no entiende. Pero ¿cómo es que eso que había un gobierno interino? Y eso que a veces es objeto de burla, o de crítica, o de sátira. Bueno, había un gobierno interino, pero también crearon una PDVSA ad hoc, y una junta directiva de Citgo ad hoc, y un Banco Central ad hoc, y un Tribunal Supremo ad hoc, y un Procurador General ad hoc. ¿Por qué? Y esto tiene una gran vinculación con esto. Eso hay que entenderlo. No es tan fácil entenderlo. Es que necesitaban legitimar la existencia de una nueva estructura, de un nuevo Estado, para poderle entregar a ese Estado el control de los recursos externos, porque evidentemente no le podían entregar los recursos internos. Es decir, aquí no podía llegar la Junta Directiva ad hoc al ministerio a decir, bueno, somos la nueva directiva porque nos nombró Juan Guaidó, denos las oficinas y vamos a despachar desde aquí, o al Banco Central. Pero, como Venezuela tenía tantos recursos y activos en el extranjero, necesitaba legitimar la transferencia de esos recursos a esa estructura y por eso el famoso cuento del gobierno interino. Es decir, el gobierno interino no solo fue una jugada política, sino que tenía un trasfondo económico muy poderoso. Y bueno, luego hay 1000 historias, que no los voy a aburrir con eso, hasta el momento en que estamos, adelante, que nos vamos a referir más adelante. Entonces, bueno, esa otra cronología la podemos ver así, como una escalada. Es decir, con cada año fueron aumentando las medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país y hoy tenemos esta división. Tenemos 1039 medidas coercitivas en total, de las cuales 873 son sanciones directas. Ahí sí usamos el término sanción, ¿por qué? Porque son sanciones publicadas, medidas administrativas publicadas. Ahí están los listados de las personas y funcionarios sancionados, ahí están los listados de los aviones sancionados, ahí están los listados de los activos y de los barcos sancionados. Y nosotros le incorporamos, por supuesto, allí como sanciones directas las medidas generales que van contra el Estado venezolano, como las leyes, las órdenes ejecutivas, etc. Y 166 medidas restrictivas, que esto es muy importante, porque estas dos categorías, medidas coercitivas unilaterales y medidas restrictivas, es una construcción nuestra. Aparece por primera vez en el año 2020 en la Ley Constitucional Antibloqueo. Es decir, estas son categorías creadas por nuestro sistema jurídico, en este caso la Asamblea Nacional Constituyente, que es la que aprobó la ley antibloqueo, y dice,
se deben categorizar de esta forma. Yo invito a leer esa ley a los que estén interesados en el tema porque esa ley tiene dos virtudes. La primera, que es maravillosa, es que es cortica. Entonces, saben que a nosotros nos encanta redactar una constitución y llamarla ley. Tenemos una vaina ahí española que nos quedó romana, de que las leyes tienen que ser extensas. Esta es una ley muy corta, de unos 30 y tantos artículos, y dice varias cosas importantes. Dice, Venezuela no reconoce juridicidad alguna a ninguna medida dictada del extranjero sobre nosotros, un poco lo que decía el profesor. O sea, no puede haber una jurisdicción extraterritorial. Entonces no se reconoce. Dos, son medidas que atentan a la seguridad nacional, a la soberanía de la nación. Y tres, nosotros vamos a usar nuestras propias categorías para entender el problema. Adelante. Detrás de esto, por supuesto, hay una estructura, sin embargo. Ahora sí lo vemos desde el punto de vista de los estadounidenses o de los países sancionadores. Ellos necesitan justificar esta política. Repito, no es caprichoso. Ellos tienen unos tribunales, tienen un sistema jurídico, tienen unas cortes. Ellos necesitan legitimar. Fíjense, esto es lo que llamamos la arquitectura jurídica que está detrás de ellos. Leyes. Una ley del 2014, una ley del 2019, para ir legitimando lo que van a hacer. Y ahora la tercera, que es esta famosa invocación a la ley de enemigos extranjeros. Es decir, a nosotros nos están aplicando, se están basando para aplicar las medidas en 3 leyes de los Estados Unidos. Esas leyes a su vez tienen otro fundamento en otras leyes, que son las leyes de poderes económicos en situaciones de emergencia, fundamentalmente, que son las leyes de la guerra, pues. Las leyes que autorizan a los presidentes de Estados Unidos a hacer cualquier cosa cuando estén en peligro la seguridad y la defensa de la nación. Y por eso yo les decía, bueno, en 2014 ellos decían que el problema era en Venezuela, pero en marzo del 2015 Barack Obama dicta un decreto ejecutivo que dice que Venezuela es una amenaza para los Estados Unidos. En 3 meses dejamos de ser una preocupación y pasamos a ser una amenaza. Increíble. Y bueno, esa estructura tiene leyes, órdenes ejecutivas, reglamentos. Existe un reglamento de sanciones contra Venezuela. No todos los países que tienen medidas coercitivas, no todos esos 30 países que tienen algunos sistemas muy complejos, como es Venezuela, Siria, Irán, Rusia, tienen un sistema complejo de sanciones. Pero no todos tienen reglamentos. En Venezuela hay un reglamento escrito que dice cómo se deben aplicar las sanciones, cómo no equivocarse, cómo actuar contra Venezuela. Luego están los famosos listados de sanciones, que es lo más, digamos, es la cara visible que Estados Unidos quiere ponerle a esto. No, sancionamos a Maduro, no, sancionamos al TCJ, no, sancionamos a unos funcionarios militares. ¿Ves? Esa es la cara que aparece en los medios. Estados Unidos sanciona a funcionarios venezolanos. Estados Unidos sanciona a unos diputados. Es lo que ellos quieren mostrar como la cara visible de toda esta estructura. Luego un conjunto de medidas administrativas. Mucha gente no lo sabe, yo por supuesto no lo sabía hasta que me encargaron esta responsabilidad. Pero Venezuela, fíjense, tiene medidas dictadas por el presidente de Estados Unidos, como son las órdenes ejecutivas. Tiene medidas dictadas por el Departamento de Estado. O sea, el Departamento de Estado de Estados Unidos puede sancionar a Venezuela. Imagínense como si nosotros dijéramos, bueno, nosotros tenemos un problema, no sé, con Ecuador ahorita, y entonces la Cancillería de Venezuela va a dictarle medidas con efecto en el Ecuador. Bueno, el Departamento de Estado tiene eso. Con la medida que acaba de aprobar Trump, del 25% de arancel, le da toda la autoridad al secretario de Estado. Es decir, el secretario de Estado, el señor Marco Rubio, va a decir, él puede decir que un país le compra y puede decir que otro país que le compra, él no lo va a sancionar. O sea, alcanza un nivel ya de discrecionalidad absoluto, personalizado. Es decir, pone prácticamente el destino de muchas empresas y lo que está pasando. Por ejemplo, ayer la India anunció que iba a dejar de comprarle petróleo a Venezuela. Porque los países dicen, bueno, yo no quiero sufrir retaliaciones de los Estados Unidos, dejo de comprarle petróleo
a Venezuela. Pero quien va a decidir eso es ni más ni menos que Marco Rubio. Pero teníamos medidas del Departamento de Comercio, teníamos medidas del Departamento de Aviación. Es decir, es como si los ministerios de Estados Unidos tuvieran la facultad de sancionar a un país completo como Venezuela. Y luego está un tema al cual no me voy a, para no extenderlo más, que es el tema famoso de las licencias. Simplemente una palabra sobre esto. El Observatorio Venezolano Antibloqueo, nosotros consideramos que la licencia forma parte del sistema sancionatorio. Es decir, un elemento más. No es como nos quieren vender, que es una flexibilización, que es un alivio. Evidentemente, cuando tú bloqueas a un país y después dices, bueno, yo te voy a permitir por 3 meses que hagas esto, o se lo voy a permitir nada más a una empresa, o se lo voy a permitir por volumen, o se lo voy a permitir por tiempo, tú estás administrando la sanción. Las licencias son un sistema de administración del dolor, un sistema de administración del castigo, un sistema de administración de las sanciones. Por supuesto que alguna licencia puede generar algún beneficio a Venezuela. Y nosotros no somos muchos para pelear ese boche, ¿verdad? Porque si dentro de la situación difícil que han puesto a la industria petrolera se abre una ventana para que una empresa de Europa o de Estados Unidos participe en el negocio petrolero y el país obtenga alguna ventaja, por supuesto que lo vamos a hacer. Además está en nuestro derecho a hacerlo. Pero no hay que engañarse con que las licencias son una solución al problema. Al contrario, las licencias tienden, a lo que decía el doctor Silva Calderón, a normalizar una situación ilegal. Porque la gente se puede acostumbrar, bueno, que nos den licencia. Es decir, el petróleo va a seguir bloqueado, pero mientras den licencia, estaremos felices. Adelante. Bueno, este es otro gráfico, lo paso rápido, lo que les decíamos. 1039 medidas y ahí están más o menos cómo están distribuidas. El 56% la ha impuesto Estados Unidos, pero también tenemos medidas de Canadá, de Panamá, de Suiza, de la Unión Europea y del Reino Unido. Y ahora hay que agregarle El Salvador. Nosotros hemos incorporado esta semana a El Salvador porque ahí sí hacemos una diferencia metodológica. Una cosa es que una persona sea detenida, que ya es ilegal la famosa invocación de la ley de enemigos extranjeros. Es una ilegalidad absoluta, es un anacronismo jurídico que está siendo, por cierto, les digo, está siendo destruido en el sistema judicial de Estados Unidos y les va a terminar generando un problema. Pero más allá de esa ilegalidad, luego participa un tercer país y se arroga el derecho de recibir ciudadanos venezolanos de los cuales no tiene constancia de que hayan delinquido, no tiene orden de un juez, no tienen pena, es decir, no tienen debido proceso, y ese país los recibe un dinero para meterlos en una cárcel de alta peligrosidad. Una cosa que no tiene, o sea, claro, yo le digo al equipo, y pienso yo mismo también, cuando uno ve Gaza, uno dice, bueno, entonces, o sea, no te voy a decir, no estamos tan mal como Gaza. Pues yo digo, cuando ya han llegado a un extremo de bombardear niños, de bombardear hospitales, todo lo demás es válido. Cuando están acostumbrando al mundo que es normal amputar personas, matar ancianos, matar civiles, quitarles la comida, exterminarlos, entonces, bueno, que agarren unos venezolanos y los lleven detenidos parece como una cosa menor. Vean la estrategia ahí detrás de eso. Adelante. Bueno, estos son más o menos los mismos gráficos presentados de otra manera. Estas son las medidas por año, ¿verdad? Ahorita estamos aquí. ¿Cuánto va a ser eso? No se sabe, pero vean que el periodo de Trump fue precisamente el periodo de más medidas coercitivas y medidas restrictivas contra Venezuela. Adelante. Y este gráfico es este es un tablero de datos. Toda esta información que yo les estoy mostrando es pública en Venezuela. Aquí hago una cosa que es muy importante, la cual honestamente lo digo, no es por nada, pero bueno, como dice, cada pulpero alaba su queso. No todos los países publican estas cosas.
Pero nosotros la publicamos porque la ley antibloqueo, que es la que crea el observatorio, dice que el observatorio es un espacio para investigar, registrar, documentar, informar al país y formar conciencia sobre este tema. Eso es lo que dice la ley antibloqueo en su artículo 16. Entonces, bueno, nosotros estamos contentos porque la ley nos dice lo que tenemos que hacer y eso es lo que hacemos. Esta información está publicada, a los que estén interesados, incluso son metodologías de la llamada Business Intelligence, que aquí no lo estamos mostrando así, pero si pueden entrar a la página, un momento lo podemos mostrar, y vamos cruzando toda esa información y vamos presentando esta data agregada, ¿no? Sobre personas sancionadas, buques, aeronaves y empresas o entidades públicas sancionadas. Esto es solo las medidas de los FAC, solo las medidas publicadas por la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Bueno, fíjense, si uno ve allá, Venezuela ya es el cuarto país con más personas sancionadas, es el sexto país con más entidades públicas, ministerios o empresas privadas, empresas nacionales y empresas extranjeras sancionadas, es el cuarto país con más buques y es el tercer país con más aviones sancionados. Esto no es puro número. Nosotros nos han quitado ya 3 aviones. 3 aviones por esto. El avión de carga de Entrasur, que fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza, de Buenos Aires, en el año 2020, cuando estaba haciendo una operación comercial. Estaba trasladando unos repuestos de la Volkswagen de México a la Volkswagen de Argentina. Y ellos dijeron que ahí venía droga, venían armas, venían unos iraníes. Y es verdad, había unos iraníes en el barco, en el avión. Y estaban ahí porque estaban cumpliendo el reglamento internacional de aviación que obliga que cuando un país vende un avión a otro país tiene que darle unas horas de entrenamiento a los pilotos, con pilotos del país que volaba la aeronave. Entonces los iraníes estaban ahí, bueno, cumpliendo su tarea, que era acompañar a los pilotos venezolanos por cualquier emergencia. Bueno, llegaron a decir, no sé si alguno recuerda, llegaron a decir que le habían hecho una cirugía a los iraníes, pues, que ellos eran de la Guardia Revolucionaria de Irán. Y entonces se habían hecho una cirugía porque el apellido era el mismo, como decir Carlos Pérez, pues. O sea, todos los Pérez son familia. Perdón. En fin, al final en el 2022, hace un año y pico, 2024, el presidente Milei, nuevo presidente de Argentina, le mandó el avión a Estados Unidos y lo destruyeron. Y 2 aviones que estaban en República Dominicana también ya fueron llevados a Estados Unidos, fueron incautados. No se trata solo del problema de que el avión no pueda circular por ciertas zonas de los países, lo cual ya es una restricción, que no le niegan repostar combustible, es que te lo pueden quitar, te lo pueden asaltar. Adelante. Bueno, esto ya la vimos. Muchachos, hay que quitar esta porque siempre digo lo mismo. Esto ya la vimos, solo que es otro gráfico. Adelante. Y bueno, entremos un poquito aquí en el tema de los impactos macro. ¿Ok? Impactos macro. Estos números con fuente OPEP-PDVSA es el impacto de las medidas coercitivas sobre la producción petrolera desde enero del 2015. Y ahí vemos cómo de un promedio que está entre 2.5 y 2.8 millones de barriles diarios, llegamos a nuestro punto más bajo en junio del 2020 con 340.000 barriles de petróleo. Ahí tienen, este solo gráfico bastaría para dar la conferencia y justificar todo lo que estamos diciendo. Este es el dolor mayor en el sitio donde más dolor puede causar a un país, en este caso Venezuela. Si nos fuéramos más atrás, doctor, nosotros tenemos este gráfico desde el 2000 y solo hay una caída parecida de la producción petrolera. ¿Cuándo creen ustedes que fue? Of course, my horse, dirían los gringos.
el paro sabotaje petrolero. Pero aún durante el paro sabotaje petrolero nunca llegó a este nivel tan bajo. Creo que lo más bajo que estuvo alrededor de 600.000 barriles. Aquí se me puede objetar, yo estoy entre petroleros, una parte, y otras instituciones. Si cometo algún error, ustedes me disculpan y después me mandan la corrección, que nosotros no tenemos problema con eso. ¿Perdón? Bueno, está alguien que conoce bien, porque estuvo dentro de la industria de la recuperación de la industria. Gracias, Socorro. Porque claro, nosotros vamos a las fuentes. Nosotros somos una institución que usa las fuentes de otras instituciones y solo cuando contabilizamos las medidas somos nosotros la fuente, pero nosotros no inventamos. O sea, si lo dice el Banco Central es el Banco Central, si lo dice PDVSA es PDVSA. Nosotros no tenemos, además no nos creemos con esa autoridad para decir cosas. Entonces, esas son fuentes que hemos obtenido de la OPEP, de PDVSA. Pero fíjense, bueno, aquí está la recuperación que se está viendo, ahorita amenazada otra vez con estas nuevas medidas. Pero alguien me podría decir, bueno, pero es que es verdad que en los primeros años ahí hubo una caída general, ¿verdad? De los precios, con aquella historia del fracking y tal. Hay un gráfico que no está aquí en esta presentación, donde nosotros hacemos un contrafactual de los países productores de petróleo y cómo cayó la producción entre 2015 y 2016, casi 2017. Fue una caída mundial de la producción de petróleo. Pero después de 2017 empieza la recuperación. El único país cuya producción no se recupera es Venezuela, porque justo en 2017 vienen las medidas de Donald Trump. Y este cálculo lo hizo el Ministerio de Finanzas, yo soy viceministro del Ministerio de Finanzas. Se dejaron de percibir hasta el 2022, se dejaron de producir 3.993 millones de barriles y eso, según el cálculo del ministerio, da 232.000 millones de dólares. El ministerio también estima que el costo económico global de la economía, ya no solo PDVSA, el costo en pérdidas para la economía de esta caída fue de 642 millones de dólares, medido en términos del PIB, es decir, medido en términos de la producción económica. Es una caída, repito, como ustedes ya imaginarán, que no tiene precedentes en la historia de Venezuela. Y ahí está el origen de todos los demás problemas. Adelante. Esto mismo, por supuesto, era obvio, se iba a reflejar en el ingreso en divisas del país. Este es el famoso gráfico de los ingresos en divisas que presenta el presidente Nicolás Maduro en octubre del 2020, cuando presenta al país la propuesta de la ley antibloqueo. Y se muestra este gráfico que no había salido nunca y él dice, yo tengo que hablarle con la verdad al país, decirle cómo estamos y por qué necesitamos una ley antibloqueo. Y se ve la caída desde el 2014 de 40.000 millones de dólares a 743. Es decir, casi el 98-99% de los ingresos del país. Si de ahí nadie deriva las consecuencias sociales, económicas, caída del ingreso, inflación, hiperinflación, migración, porque es obvio que un país que estaba sometido a esta presión, mucha gente vio natural y además con derecho a buscar un destino mejor en otro país. Cuando el comandante Chávez nos dejó dolorosamente, la economía venezolana era una de las economías más sólidas, al menos de América Latina. Teníamos casi 50.000 millones de dólares en reserva. El precio del petróleo estaba sobre los 90 dólares. Teníamos el ingreso familiar, el salario en divisas más alto de América Latina y las pensiones en divisas más altas de América Latina. Había que destruir ese sistema económico porque evidentemente no se iba a tomar un gobierno si seguía generando esos beneficios a su población. Adelante. Y, por supuesto, el impacto en los precios, que es otra variable fundamental. La hiperinflación. Este gráfico mide la inflación mensual desde enero del 2017 hasta octubre del 2024.
Ahorita tenemos otro rebrote por otras razones, por cierto, pero que no están ajenas a este problema. Pero fíjense ustedes a cuánto llegó la inflación en enero del 2019. O sea, eso fue el aumento de los precios, de acuerdo al Banco Central, en un mes. Justamente el mes en que Juan Guaidó se autojuramentó como presidente interino de Venezuela. Y luego, bueno, vino la pandemia, que hay otro pico con la pandemia, pero aquí está el resultado de la segunda parte. Yo seguramente les voy a decir algo. Como estoy en esta situación, la segunda parte la voy a pasar muy rápido, que es el tema de la recuperación. Porque nosotros, esta no es solo una exposición para decirnos los problemas que hemos tenido y que seguimos teniendo. Es para decirnos el esfuerzo que estamos haciendo, que es un esfuerzo de todo el país. Pero no sé si mi voz va a aguantar tanto. Adelante. Y tenemos 22.000 millones de dólares en este momento bloqueados en el sistema financiero internacional en 93 cuentas de 37 entidades en 29 bancos internacionales y 3 organismos multilaterales. Nosotros tenemos dinero que no nos han dado en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco CAF y en el Fondo Monetario, que son recursos legítimos que corresponden a Venezuela y no lo entregan por temor a las sanciones de Estados Unidos si ellos transfieren ese dinero a Venezuela. Adelante. Y bueno, por supuesto que esto se iba a expresar en lo que el economista estadounidense Jeffrey Sachs denominó el castigo colectivo. En un trabajo ya del 2017, él dice, las sanciones contra Venezuela terminan castigando a toda la población y crea esta expresión del castigo colectivo, que es lo que realmente ha pasado. Yo les voy a hacer comentarios de 2 o 3 gráficos solamente, porque esto es también muy extenso. No todo está levantado, pero podemos intuir, y en estas cosas más que los números, nos dice nuestra propia experiencia. La experiencia de nuestras familias, la experiencia de amigos, la experiencia de conocidos, con el tema de alimentos, con el tema de salud. Lo vimos todos, lo vivimos todos los que estamos en Venezuela. Adelante. Fíjense, estos son solo cómo cayó la cobertura de vacunación de estas 4 vacunas, la vacuna contra la fiebre amarilla, la pentavalente, la vacuna del polio y la influenza. Y cayó precisamente en los años donde se empezaron a dictar las medidas que nos prohibían comprar vacunas. Y se nos bloquearon pagos, porque todo el tema comenzó en el sistema financiero. Primero nos dijeron, nos quitaron las corresponsalías bancarias. Los bancos no podían trabajar con Venezuela. Después nos pararon las transferencias y después nos quitaron los recursos. Fue una escalada. Pero ahí se ve claramente, 2016 y 2017 hubo esta paralización. Hoy en algunos casos se ha recuperado porque hemos recuperado la posibilidad, después de las gestiones hechas y con el incremento de los recursos públicos, para traer las vacunas. Hay casos aquí, por eso digo, pudiera contar mucho de esto, pero el caso del sarampión, por ejemplo. Venezuela era un país libre de sarampión hasta estos años. El año pasado volvimos a recuperar la certificación como país libre de sarampión. Entonces dice, ¿cómo puede un país, si no pasó nada, dejar de ser un país libre de sarampión y volver a ser un país, no serlo y después volver a ser un país libre de sarampión? Porque se quedó sin los recursos para atender el problema del sarampión. Y lo mismo se puede decir de la malaria, por ejemplo. ¿Alguno puede recordar algún titular? Gracias, José. Algún titular del 2019 que decía, la malaria volvió a Venezuela. No, esto es mejor. La malaria volvió a Venezuela, la trajo Maduro, decían los medios. El doctor Gabaldón nos había quitado la malaria y Maduro la devolvió a Venezuela. Así decían los titulares del 2019. Y resulta que es que nos bloquearon durante 2 años traer antimaláricos. La malaria es una enfermedad que se llama endémica. Es decir, existe y va a existir siempre en unas zonas del país. Si usted no vacuna, por supuesto la enfermedad aparece otra vez.
Eso es lo que significa cuando un país está libre de eso. No es que más nunca vamos a tener eso. Es que si no tiene los recursos para vacunar, para prevenir, para hacer las campañas de salud, por supuesto la enfermedad va a reaparecer. Y eso fue lo que pasó. Cuando nosotros nos dicen estas cosas, yo digo, bueno, cuéntenme la historia completa. Adelante. Dos gráficos. ¿Quieres atrás un momentico? No, atrás, Cómo cayó la disponibilidad de medicamentos también en esos años difíciles. 16 compañías farmacéuticas se fueron del país entre 2016 y 2017. Nos dejaron de vender materia prima incluso para fabricar medicamentos en Venezuela. Hoy se está recuperando y se viene recuperando y por eso hemos recuperado. Pero podemos recordar todos que a veces hasta una pastilla para el dolor de cabeza no se conseguía. Y si nos alejábamos de Caracas era mucho más difícil. Así que si se sufrió en Caracas, piensen ustedes cuánto sufrió la gente del Táchira, de Apure, de las zonas lejanas. Y aquí, fíjate, esto es muy importante, la realización de exámenes de laboratorio. ¿Cómo caen esos años? Por la misma razón. Las empresas que vendían los kits y que le hacían mantenimiento dejaron de hacerlo. Era súper difícil a veces hacerse un perfil 20 o carísimo si lo conseguía. Ahora, ¿cómo sabe la gente que tiene algo si no se hace un examen? Entonces, la contrapartida de esto es el aumento de la prevalencia de enfermedades de varios tipos en Venezuela. Por eso digo que por eso pudiéramos analizar enfermedad por enfermedad y cómo la contrapartida de este gráfico fue el incremento de esa enfermedad, porque usted no sabe lo que le está pasando, porque no se puede hacer ni siquiera un examen de laboratorio. Todos recordaremos la vieja expresión, el cáncer es curable si se diagnostica a tiempo. Era un eslogan, pero es verdad. A veces los eslogans son verdad. Adelante. Y estos dos, para terminar esta parte social de los impactos sociales, son muy importantes. Este gráfico en particular, yo quiero que las compañeras que estén aquí vean esto. Estas son las citologías realizadas en el país. Vean cómo pasamos en 2013-2014, que se realizaban casi 200.000 citologías, a 2019-2020, 9.000 citologías. El cáncer es curable si se diagnostica a tiempo. Entonces, ¿cuál es la contrapartida de esta caída de las citologías? El incremento del cáncer de cuello uterino y del virus de papiloma humano entre las mujeres y la población venezolana. Es decir, fue un ataque a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres venezolanas. Y este gráfico es todavía más dramático. Estos son 3 tratamientos o intervenciones que se realizan en el Hospital Cardiológico Infantil. El azul es las cirugías, hemodinamia y electrofisiología. Pues resulta que por las sanciones dejaron de venderle los repuestos y hacerle mantenimiento. Las compañías que tenían contratos vigentes paralizaron los contratos vigentes con el Hospital Cardiológico Infantil. Lo mismo pasó con Conviasa y con cientos de instituciones públicas. Embraer tenía contratos de mantenimiento con Conviasa y dejó de la noche a la mañana. Bueno, ellos dicen, prefiero arriesgarme a una demanda de Venezuela por incumplimiento de contrato, a arriesgarme a una sanción de Donald Trump o de Estados Unidos. Y vean las cirugías, casi 3.000 cirugías se hacían al año. Fue el punto más alto, pues en todo caso. Y llegó a 200 cirugías. Hoy está en recuperación. La doctora Iturria me dijo que ya están casi por las 1.000 cirugías otra vez. Pero vean todo lo que pasó y vean el impacto. Estas son enfermedades, estas son muertes, defunciones, agravamiento de condiciones médicas. Entonces no es que bueno, estamos vivos. Sí, bueno, a lo mejor estamos vivos, pero un problema que tenía ahora lo tengo peor, porque no me pude hacer el tratamiento a tiempo. Y ni decir de las personas que fallecieron. Adelante. Y bueno, esto lo vamos a ver mejor ahorita cuando vamos a la segunda parte, pero el impacto en el derecho a la alimentación, esta línea roja, bueno, la roja es la de la FAO, la azul es del INN, pero en todo caso, que es la que nosotros reconocemos, vean cómo aumentó el índice
de subalimentación, también llamado déficit nutricional, que es, ese gráfico lo que mide es la cantidad de personas que no consumieron, que no consumen pues durante esos años la cantidad de proteínas necesarias, de calorías necesarias. Todos necesitamos una cantidad de calorías para funcionar al día. Ahorita lo vamos a explicar mejor cuando se vea en el próximo gráfico. Es decir, lo que nos dicen esos gráficos es que 30 hasta 35%, o sea, 35 de cada 100 venezolanos y venezolanas durante varios años no consumieron la cantidad de calorías que requiere, según la FAO, al día. Los organismos internacionales dicen que eso es mucho más. Nosotros no reconocemos esas cifras, pero ya 35% es suficientemente grave. Las mediciones del INN son mediciones en el terreno, en los barrios, en las comunidades. Las mediciones de la FAO son de Twitter. Pero en todo caso, fue muy grave el problema. Esta lámina la voy a modificar porque nosotros siempre decimos, ¿cuál va a ser el futuro? No, el futuro no, el futuro es el presente. El futuro es el presente porque sigue pasando. Vamos a tratar de pasar más rápido la segunda parte de la recuperación. Adelante. Entonces, bueno, seguimos luchando contra esto. Si puedes poner entonces para concluir esta parte, la lámina, esta última, la lámina sola que pedí, por favor, si la puedes colocar allí del boletín. Ajá, esta, perfecto. Quiero aprovechar aquí esta transición porque en este boletín que salió ayer, nosotros publicamos con cierta regularidad boletines donde vamos actualizando las medidas. Aquí tienen el QR para que se lo descarguen. Y aquí analizamos estas últimas medidas que tomó la administración de Trump, particularmente la ley de enemigos extranjeros y la ley esta sobre aranceles. La decisión esta sobre aranceles, la orden ejecutiva sobre los aranceles. Repito, toda esta información es pública. No quiere decir que todo lo que tenemos lo publicamos. Hay cosas que no publicamos por razones de Estado. El presidente siempre nos dice, no todo se puede publicar porque un país sancionado siempre está siendo vigilado. Y si tú publicas algo que puede ser utilizado afuera, lo van a utilizar, por supuesto. Pero hasta donde publicamos todo lo que podamos publicar para que la gente lo conozca. Adelante. Vamos a seguir pasando. Bueno, repito, algunos de los gráficos aquí son muy pequeños, no los van a ver bien, yo los iré pasando. La primera idea que quiero dejar, frente al bloqueo y las sanciones, no es que nosotros estamos de manos cruzadas. Nosotros hemos enfrentado como Estado, como país, como gobierno, hemos enfrentado las medidas coercitivas. Por supuesto, no imaginábamos cuando salió el decreto Obama la dimensión que esto iba a adquirir. Yo no voy a decir que en el 2015 lo sabíamos. Ahorita más o menos lo sabemos. Y podemos prever cosas que van a pasar. Pero en el 2015 no teníamos idea del tamaño de lo que se venía contra la economía de Venezuela. Entonces quiero simplemente, sin entrar en detalles, esquemáticamente esta lámina la presentó la vicepresidenta en la Asamblea Nacional, porque esa es otra cosa. Nosotros le hemos hablado al país. El presidente le ha hablado al país y le ha hablado con sinceridad de esto. Esto es el programa económico que Venezuela empezó a instrumentar en el año 2018, en agosto del 2018, y algunas de las medidas más importantes. Es decir, teníamos que hacer frente. Si el ataque es a la economía, teníamos que empezar a modificar cosas en la economía. ¿Cierto? Porque si no modificamos la economía, ¿cómo vamos a soportar los ataques a la economía? Y bueno, se han dictado un conjunto de medidas, las más importantes, la derogación de la ley de ilícitos cambiarios, la apertura que el presidente ha llamado la válvula de escape de permitir el uso de la divisa en transacciones comerciales. ¿Por qué? Porque el bolívar estaba destruido. Y esa válvula de escape fue un desahogo para la economía venezolana. Ahorita estamos en otro momento, pero luego se sustituyó el esquema de control de precios, que es una medida, sí, cuestionable,
Yo respeto que lo cuestione, pero la verdad es que cuando tú estás en una situación de escasez, como llegamos a estar nosotros, tú tienes que recordar un principio fundamental de la economía. El producto más caro es el que no existe. El producto más costoso es el que no hay, porque tú eres capaz de pagar lo que sea por ello. Eso lo vemos y lo sabemos todos cuando estamos en situaciones de emergencias médicas, ¿verdad? Hay gente que vende su vehículo, se gasta lo que tiene para salvarle la vida a alguien. Si no tienes el servicio de salud, si no tienes la alimentación para tus hijos, tú haces lo que sea. Por eso había que hacer que los productos volvieran. Y eso se hizo. Se han dictado reformas tributarias que no voy a pasar a detallar porque sería un poco cansón, pero fundamentalmente recordar aquí que aunque se permiten las transacciones en divisas, también se cobra un impuesto a las divisas. Y ese impuesto va a los beneficios sociales y a la recuperación del sistema social que lleva a cabo el gobierno. Se creó un nuevo mercado cambiario para que se fije el precio entre los bancos, se optimizaron los subsidios, se aprobó un nuevo marco para promover las inversiones, la ley constitucional antibloqueo, la ley de zonas económicas especiales. Todo esto está en desarrollo. No es que apruebas una ley y ya tienes el resultado. Evidentemente esto es un proceso y vas como en una escalera, pues, vas aumentando. Se diseñó un mecanismo muy importante que es el diálogo con el sector privado o el sector productivo nacional. Si hemos vuelto a construir un espacio de diálogo donde debatimos con los empresarios y se toman decisiones. A veces las comparten, a veces no las comparten, pero se discuten. Y eso es muy importante, porque el país no solo necesitaba paz política, necesitaba paz económica para recuperarnos de esta agresión. Se ha ido recuperando la producción petrolera, se recuperó la política arancelaria como un mecanismo de impulso a la producción, se puso en marcha la represión monetaria. Hoy todas estas cosas están un poco afectadas más por esta última escalada de sanciones. Adelante. Y bueno, repito, voy a pasar aquí seguramente algunas cosas muy rápidas. Crecimiento. Bueno, ya lo dijimos, Venezuela creció, esta es la CEPAL. Hemos crecido los últimos 4 años, pero hay que pensar de dónde estábamos, de dónde veníamos. Adelante. Este gráfico es muy interesante. Profesor, esta es la ocupación industrial, la ocupación de la planta industrial privada, dicha por ellos. Esta es una encuesta que hace con industria, no la hace el gobierno. Ellos dicen que ahorita está ocupada el 43% de la planta industrial. Alguien puede decir, bueno, eso es bajo. Claro que es bajo, pero llegamos a estar en el 19%. Eso lo que nos dice es que se están abriendo nuevas plantas, se están reactivando líneas de producción, etcétera, etcétera. Y repito, son cifras del sector privado. Adelante. Ya dije la recuperación de la industria petrolera. Adelante. La clave de esto, inicial, el crecimiento de la producción agrícola, el motor alimentario que llama el presidente. Vean estos gráficos que presentó también el presidente en enero en la Asamblea Nacional. El año pasado aumentó casi 5% la producción de vegetales y más de 6% la producción en animales. Si alguien me dice, ¿hay alguna cosa buena del bloqueo? Bueno, no hay ninguna, pero si uno ve un efecto indirecto es el aumento de la conciencia productiva del pueblo venezolano. Es decir, la convicción de que si no producimos, y si no producimos sobre todo alimentos, siempre vamos a estar sujetos a estas cosas. Entonces, fíjense aquí no está el rector para hacerle el elogio, pero se lo merece, pues, porque esta política se hizo fundamentalmente en su gestión como ministro, que es el diálogo del sector privado, las inversiones en el sector agrícola, la promoción de la producción, el rescate de las tierras para producir. Eso es fundamental. Así es. Así es, lo vamos a ver ahorita en unos gráficos. Y repito, de verdad, bueno, el presidente Maduro, que es el que diseña esta política, el que las coordina, pero aquí es muy importante la labor que nuestro rector ha hecho aquí. Hoy producimos más arroz, más harina, más papa que hace 10 años. Y eso es un éxito innegable. Porque un país con los pocos recursos,
el doctor decía algo importantísimo, yo se lo comentaba al rector. Cuando dos países están en igualdad, bueno, las confrontaciones están ahí. O sea, Estados Unidos le pone sanciones a China y China le puede poner contrasanciones a Estados Unidos. Pero ¿qué contrasanción le puede dictar un país pequeño a un país poderoso? Un país de 30 millones a un país de casi 300 millones. Una economía pequeña, una economía superpoderosa que maneja el sistema financiero, etcétera, etcétera. Por eso Venezuela no usa las contrasanciones ni las porque hay gente que nos dice, bueno, pero ¿por qué no hacemos algo? Vamos a quitarle esos equipos que tienen las empresas. Bueno, pero si se los quitamos, ¿y qué hacemos con eso? ¿Nos los comemos? ¿O le quitamos la sede? Nuestra sede diplomática en Washington está asaltada, tomada por el servicio secreto. Nosotros le tenemos protegidita ahí su sede, ¿verdad? En Vallarriba, para cuando algún día vuelvan a la normalidad, respetando la Convención de Viena, ahí tendrán su sede diplomática, porque Venezuela es un país que cumple sus obligaciones internacionales. Y además porque no tendría sentido hacerlo. Bueno, la producción del sector avícola, que también es muy importante. La carne de pollo, imagínense lo que ha venido creciendo, estos son los últimos años. Y la producción de huevos de gallina, ahora que hay una crisis de huevos en los Estados Unidos, aquí hay huevos para regalar, pues si quieren. Digo yo, bastantes cojones hay aquí, diría Chávez. La revolución azul, yo invito, siempre le hago cuña, porque es mi amigo, pero es una gran persona, un gran economista, al ministro Loyo para que les cuente él lo que se está produciendo aquí en materia de la recuperación de la pesca, tanto con el sector privado como con los pescadores, los consejos de pescadores socialistas, el incremento de la captura, el incremento de la producción, vamos a irlo pasando, y por supuesto la industrialización de parte de esto, conservas en atún, que son productos altamente consumidos por los venezolanos, el atún en lata, la sardina en lata, las pepitonas. Siempre recuerdo que Chávez, doctor, usted lo sabe muy bien, y bueno, mucha gente aquí, Chávez trajo a nuestro país un término, un concepto pues que no existía, como muchas cosas que no existían, que era el concepto de seguridad y soberanía alimentaria. Seguridad es que existan los alimentos y que estén disponibles, y soberanía es que los produzcamos. Entonces, hemos recuperado la seguridad, la disponibilidad de alimentos y estamos recuperando la soberanía, que es la producción. Y en esto es muy importante este gráfico. Como es bastante complejo, simplemente se lo resumo. Estas barras rojas, es la reserva estratégica alimentaria. Otra idea de Chávez, que ya existía pero que nunca se tuvo en Venezuela. Era la idea de cuántos alimentos tenemos guardados por si acaso. Por si se prende el peo, como dice la gente. Fíjense, con Chávez llegamos a tener 66 días, año 2012, de reserva. Eso quiere decir alimentos que están en los silos y en los frigoríficos, no lo que nos estamos comiendo hoy, están guardados. Hoy estamos en 86 días de reserva alimentaria. Eso es un logro indiscutible. Como me decía alguien en una conferencia que yo presenté este gráfico, entonces me dijo, bueno, pero el mundo se va a acabar y si nos tiran una bomba, bueno, nos tiran una bomba, pero con el estómago lleno. Adelante. Paso rápidamente, hay un crecimiento también de la producción incipiente, a lo mejor los porcentajes algunos parecen muy altos, pero en volumen no es tan alto, pero estamos recuperando el sector minero, que es fundamental, recuerden ustedes, el tema de las empresas de Guayana. El turismo, esto es octubre, diciembre, la movilidad en los últimos meses del año, que también hablan de un dinamismo, de una capacidad, de unos servicios que se activan en las carreteras, en los sitios, la gente comprando, comiendo. Bueno, es parte también de darle derechos a la gente. Pero recuerden que una de las cosas más duras que nos hicieron es este tema del combustible. Porque si un país no se mueve, ¿cómo se activa todo? Entonces, bueno, ahí además del turismo internacional que se ha incrementado,
se ha incrementado también el turismo nacional. Esto es muy importante, la recaudación tributaria. Este gráfico, fíjense, 2024 con respecto al 2023, más que se duplicó el ingreso en tributos internos. Esto es medido en millones de dólares. Es decir, nosotros recaudamos en la economía interna en 2023 5.772 millones de dólares y en 2024 12.108 millones de dólares. Es decir, el país está dependiendo hoy más de nuestro esfuerzo tributario interno que de lo externo. Ese equilibrio hay que alcanzarlo en un nuevo modelo productivo. Si no, el país no será sustentable nunca. Es decir, que viva de su propio esfuerzo. Obviamente tenemos que recuperar todas las fuentes externas de divisas, porque solo en ese equilibrio es que podemos avanzar. Adelante. No me detengo aquí, simplemente le digo, las barras azules, estos son distintos productos, distintos rubros. Las barras azules, procesamiento nacional, importaciones de varios productos, que sea aceite, pastas, azúcar, carne de cerdo, leguminosas. Vean cómo el procesamiento nacional en ya varios rubros alcanza en algunos casos el 100%. Lo explico, ¿verdad? Que me decís, bueno, pero yo voy al mercado y hay cosas privadas, claro. Hay cosas importadas porque no se ha negado la importación. Lo que está diciendo es que lo que se produce en Venezuela alcanza para cubrir la demanda. Esto lo vemos muy claro en el sector de las pastas. Los venezolanos comemos muchas pastas y yo digo, la pasta venezolana es tan buena como la importada. Y cada vez, además en precios hay mucho más. Esto también es la composición, fíjense aquí cómo ha cambiado la composición de los CLAP. Vean, lo azul es composición nacional, productos nacionales en los combos CLAP, y lo gris es importado. Es el esfuerzo productivo nacional. Aquí también es importante entender otra cosa. El Estado usa ahora los recursos porque estos productores nacionales, vamos a dejarlo atrás, vamos a ir a la de atrás, eso. Estos productores nacionales también tienen la garantía de que sus productos van a ser adquiridos por el Estado. Es decir, el CLAP también se convierte en un apalancamiento para la producción nacional de alimentos. Y esto es muy importante porque es un círculo virtuoso. En vez de gastar eso en divisas para traer alimentos, podemos utilizarlo para apalancar la producción nacional. Y repito, esto no es solo en producción, en gran producción, por supuesto son los mayores, las grandes industrias alimentarias que hacen esto, pero ya poco a poco se empiezan a incorporar productores medianos e incluso experiencias que ha costado, por cierto, pero experiencias como la de Trujillo, del plan Pueblo a Pueblo, donde hay un excedente de producción que ya se empieza a incorporar a los programas alimentarios nacionales apalancados por el Estado. O sea, el Estado usa sus propios recursos para promover la producción nacional. Adelante. Gracias. Y bueno, este era el gráfico que no se entendía bien. Aquí está más claro lo de la evolución del déficit nutricional. Fíjense cómo viene disminuyendo. Eso es lo que yo les dije que estaba en 35%. El año pasado estuvo en 4,6%. Debajo de 3 ya es hambre cero, técnicamente para efectos de las organizaciones internacionales, pues de la FAO. Cuando Chávez falleció, Venezuela estaba en 2,7 y por eso la FAO, en homenaje a Chávez, le reconoció su programa contra el hambre como programa Hugo Chávez. ¿Por qué? Hablamos mucho de Brasil, sí, un gran esfuerzo de Lula y tal en su primera etapa. Pero el país que más hizo por reducir el hambre, con logros concretos en una década, fue la Venezuela bolivariana de Hugo Chávez. Y bueno, por supuesto, nuestra tarea es volver a ese mismo nivel que ya estamos cerca. Adelante. El desabastecimiento, todos estos gráficos se van como complementando unos con otros. Vean los años del desabastecimiento, de las colas. Terrible, ¿no? Recordarlo. Parece que fue ayer, diría la canción. Y hoy estamos prácticamente en un nivel de pleno abastecimiento. La tarea sigue siendo la regulación de los precios para defender el poder adquisitivo. Porque ahora ya hay alimentos, pero hace falta que todo el mundo los pueda
consumir y pagar continuamente, pues. Pero es la tarea. Ahora hemos salido del foso, sin duda alguna. Nos quieren volver allí, nos quieren empujar con estas nuevas medidas. Pero no van a poder. Adelante. Y bueno, también la derrota de la hiperinflación. Por supuesto, el año pasado, si lo medimos en un año, tuvimos una inflación anualizada de 48%, que es un nivel, no es un nivel bajo, por supuesto. Pero es un nivel importante considerando que veníamos de inflaciones anuales de 9.000, de 2.000 e incluso interanuales que superaron el 344.000, particularmente entre 2018 y 2019. Una cosa que la verdad no se puede. Cuando la gente dice, bueno, pero es que en Venezuela ha habido la hiperinflación más alta de la historia. Sí, es verdad, yo digo, tienes razón. Ahora hablemos de las causas, pues. Vamos a discutir sobre las causas de la inflación. Y vamos a hablar de las políticas para reducir la inflación. Algunos de ustedes me conocen, saben que yo soy muy activo. Ahora no tanto desde que el presidente le puso el ojo, pero bueno, sigo siendo activo ahí en la red X. Y yo hice un tuit que fue viral en Argentina, porque puse la comparación entre la inflación durante Milei y entonces puse la inflación en la Argentina libertaria y la inflación en el socialismo empobrecedor de Nicolás Maduro, como dice Milei. Pero es un gran esfuerzo. Paso rápidamente, estos son cifras internacionales de Programa de Naciones Unidas, la CEPAL, Fondo Monetario, el Banco Central y el Ministerio de Finanzas sobre algunas cifras del año pasado. Y como vemos, para no entrar en cada una, pues fue una cosa muy importante porque fue, digamos, una serie de cifras que te muestran un ámbito de crecimiento. Adelante. Aquí está también el comercio con Europa, el comercio con Colombia, el ingreso, la inflación promedio mensual, el PIB no petrolero, que es el PIB privado, cómo creció, etcétera, etcétera. Adelante. Entonces, antes de terminar con Chávez, siempre termino con Chávez, quería hacerles un comentario sobre estas dos últimas medidas. Bueno, la ley de enemigos extranjeros creo que todos lo entendemos. Es un ataque ya no al Estado, sino a uno de los componentes fundamentales del Estado, que es la población. Pero ya no a la población en general, sino a una población específica, que es la población migrante. Porque la población migrante sigue siendo población venezolana, porque son venezolanos, aunque vivan en el extranjero. Lo que ha hecho Donald Trump es decretar a cada venezolano que viva en Estados Unidos, independientemente de su estatus legal, lo ha declarado como un potencial enemigo de Estados Unidos. Y anclado en esa interpretación de una ley que tuvieron que ir a una ley de 1798. Yo sé que todos aquí somos expertos en la historia de Estados Unidos, ¿verdad? Porque nos encanta estudiar los Estados Unidos. Pero recuerda que Estados Unidos adquirió su independencia en 1776, por aquellos mismos años de la Revolución Francesa. Y entonces, por supuesto, era un país que estaba muy preocupado por dos cosas. Porque pudieran querer hacer una revolución en Estados Unidos o una reconquista de los ingleses. Entonces dictaron una ley que decía cualquier ciudadano extranjero, pero realmente se querían referir a los franceses y a los ingleses. Cualquier ciudadano extranjero puede ser sospechoso de ser enemigo y entonces puede ser detenido, sometido a cualquier condición y privado de libertad o deportado. Lo que dice esa ley es que eso se puede hacer sin juicio, sin evidencia, sin pruebas, sin acusación y sin sentencia. Es decir, sin debido proceso. Y es lo que han hecho con estos 238 muchachos, de los cuales solo 2 tienen antecedentes en Venezuela. Por lo cual no hay ningún problema, ya el fiscal lo solicitó, como tienen orden de captura en Venezuela, solicitó, pero lo que queremos es que vuelvan los que no tienen antecedentes también, ¿verdad? Entonces ya, como una forma de criminalizar al país, es decir, ellos que indujeron la migración con las sanciones, ellos que hicieron campañas con apoyo, por cierto, de algunas organizaciones o funcionarios, para no decir organizaciones, funcionarios de algunos organismos de Naciones Unidas, como la ACNUR,
La ACNUR promovió campañas en Venezuela para que la gente se fuera, diciéndole que si llegaba a la frontera de Brasil y se declaraba refugiado iba a conseguir trabajo. Y así se hizo con Estados Unidos, con distintos países. Extrajeron dinero de fuentes internacionales supuestamente para apoyar a la migración. Ese dinero nunca nadie rindió cuenta. El Grupo de Lima nunca rindió cuenta de ese dinero. Iván Duque nunca rindió cuenta de ese dinero. Y ahora tienen ese problema y ahora las culpabilizan a ellos. Y hacen esto que es verdaderamente inhumano y cruel. Así que bueno, el presidente ha dicho, obviamente, que vamos a hacer todos los esfuerzos para traerlos. Ya se han contratado bufetes en El Salvador y en Estados Unidos para defender a todos los venezolanos que haya que defender. Porque, repito, es población nuestra, aunque esté viviendo en otro país. Y tenemos la obligación, por revolución, por Estado, por derecho, por justicia, a defenderlos. Pero es una cosa criminal y cruel que no tiene realmente comparación. Y lo segundo, bueno, es este famoso arancel, que hoy leí un análisis que decía, doctor, que detrás de eso lo que hay es nuevamente otra forma de hacer la guerra con China, la guerra comercial. Recuerda que China es el principal comprador de petróleo venezolano en estos momentos. Y que bueno, eso va a dar lugar a nuevamente estos choques entre China y los Estados Unidos. En todo caso, la declaración de China es muy contundente y bueno, vamos a ver qué pasa, cómo va evolucionando esto. Pero lo que se trata es crear un ambiente nuevamente de incertidumbre, de duda, que vuelva a generar problemas económicos, que vuelva a generar esa tensión en la economía que veníamos pacificando, que veníamos calmando. En todo caso, esto es el ambiente, esto es, repito, lo que hemos vivido en estos años. Es una historia muy difícil, es una historia muy dura. Adelante. Esto lo paso rápido porque quiero terminar con el presidente Maduro. Nosotros tenemos un camino, que son las 7 transformaciones, son 7 líneas de trabajo y de ahí no nos van a sacar. Para construir, para consolidar lo que hemos ganado en estos años. Y es un proyecto nacional. Porque hoy, indistintamente lo que pensemos en nuestras casas, con nuestra familia, cuando ponemos la cabeza en la almohada, lo que pensemos del país, lo que pensemos del presidente, lo que pensemos de la revolución bolivariana, indistintamente eso, hay una realidad en Venezuela. No existe ningún otro proyecto político que se le haya ofrecido a este país que no haya sido el proyecto de Chávez. ¿Tiene errores? Claro. ¿Tiene debilidades? Claro. Ha sido sometido a las más duras pruebas, pero está ahí. Está de pie ese proyecto. Se ha consolidado el cambio del modelo productivo, el cambio a una economía más abierta, más flexible, con un Estado regulador, pero con un Estado que no sea acaparador. Hay que luchar contra la corrupción. PDVSA y la industria petrolera lo ha vivido lamentablemente y ha sido una de las víctimas no solo de las sanciones, sino de las traiciones. Es decir, como país tenemos muchísimos problemas, muchísimos desafíos, pero lo que nadie puede negar es que no se le ha dado la cara a los problemas, es que no se han enfrentado a los problemas y que no hay un presidente 24 horas trabajando para defender a nuestro país. Adelante. Así que yo digo que frente a lo que ha pasado, nosotros no nos echamos a llorar, como dice el poema de Miguel Hernández. No nos paramos a llorar. No nos dimos contra la piedra hostil del desaliento. Nos hemos puesto a luchar como pueblo. Y esto hay que reconocérselo a todos los venezolanos, a todos los que están aquí, a todos los que están en las calles, a todos los que están trabajando. Repito, con muchísimos problemas que superar aún, con muchísimas debilidades, con muchísimas fallas. Pero nadie puede decir que este país se ha entregado, que este país ha rendido su constitución, que este país ha rendido su soberanía o que este país se ha entregado a quienes quieren devastarla y quieren apropiarse de ella. Adelante. Y por eso, bueno, tenemos un camino y lo vamos a seguir. Les guste a Trump, les guste a Marco Rubio o no les guste. Nosotros hemos aprendido a vivir en esto. Queremos que las sanciones se quiten definitivamente porque son una aberración, una vergüenza. Pero si no se quitan, eso no nos va a detener. Ni nos van a amedrentar, ni nos van a asustar. Ya estamos curados de espanto, como dicen ahí.
Y por eso yo creo que es tan importante que nosotros tengamos esta iniciativa que hoy ha tenido la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos, por su rector, por estas eminencias que tenemos aquí, que solo escucharlo es un placer, tener un venezolano eminente, un sabio que está aquí acompañándonos y de todos ustedes, para seguir pensando en nuestro país, para seguir aportando a nuestro país, para seguir dando cosas buenas que ayuden a construir nuestro país y que nos permitan superar esta etapa dolorosa, pero a la vez esperanzadora de la historia. Gracias.